aportamos para la obra del Señor Jesucristo. Bueno, Iglesia del Señor, vamos a meditar en la palabra del Señor, vamos a estudiar las Escrituras. Hoy es un día jueves de doctrina, tiene que ver hoy con lo que es apologética, defensa de la fe. Hoy estaremos estudiando la tercera lección de apologética, defensa de la fe. Entonces vamos a estudiar la Biblia, la palabra del Señor. Así que le invito a tomar su Biblia en esta noche y vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 5. Efesios capítulo 4, verso 5, leemos la palabra del Señor en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Libro de Efesios capítulo 4, verso 5. Allí en su casa, tome la Biblia y leemos la palabra del Señor en esta noche. Dice la Biblia: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria al Señor. Así que hay un Señor, una fe y un bautismo. Damos gracias a Dios en esta noche por la lectura bíblica y de esa manera nos preparamos para estudiar, como Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Así que vamos a escudriñar, vamos a estudiar, vamos a investigar y vamos a aprender. Unos a recordar su palabra, otros a aprenderla, otros seremos orientados y corregidos por su palabra, que es poderosa y creadora. Señor Jesús, gracias por tu palabra en esta noche. Por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra, porque tu palabra es creadora, tu palabra es poderosa, tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es vida y tu palabra es espíritu. Señor, te necesitamos, Señor, en esta noche. Que tú nos enseñes cada día. Usted es el maestro de los maestros, Señor. Necesitamos, Señor, aprender de ti, seguir tu ejemplo, vivir como usted vive, como usted vivió, como usted pensó en los días de su ministerio. Señor, gracias te damos. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Podemos dar una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Entonces, en esta noche el tema es la apologética, que tiene que ver con la defensa de la fe. Entonces, vamos a estudiar apologética, defensa de la fe. Gloria al Señor Jesús. Entonces, el tema que tenemos, área formativa, apologética, que tiene que ver con la defensa de la fe. Entonces, es el estudio de hoy. Hay una pregunta: ¿salvan las buenas obras? Muchos pueden creer que si hacen buenas obras, si ayudan al prójimo, piensan que de esa manera sus obras van a ser tomadas en cuenta y que por hacer buenas obras van a ir al cielo. Es la creencia de algunos, pero no es así. Las obras no salvan. La tradición religiosa no salva. El único que salva al pueblo de sus pecados se llama Jesús. Por eso dice la Escritura, Él, hablando de Jesús, salvará al pueblo de sus pecados. Así que las buenas obras no salvan. Muchas personas creen que si son buenos o realizan buenas obras, se les garantiza un lugar en el cielo. No es así. Muchos textos de la Biblia dicen, tu fe te ha salvado. En varios textos bíblicos dice, tu fe te ha salvado. No son las obras. Marcos 5:34, 10:52 y Lucas 17:19 dice, tu fe
te ha salvado. Fe es creer en Dios. Fe es confiar en Dios. Fe es depender en Dios, el Todopoderoso. Al hablar de fe estamos hablando del Evangelio. Al hablar de fe estamos hablando del contenido del Evangelio, de la doctrina. Por eso tu fe te ha salvado. Las obras no salvan. Las limosnas que hagas no salvan. Es tu fe en Jesucristo. Por eso dice la Biblia, Efesios capítulo 2, 8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que la salvación es por gracia, el favor inmerecido de parte de Dios para con la humanidad. La gracia demostrada en la redención y el perdón de nuestros pecados. Así que las buenas obras no salvan. La salvación es por gracia. Nadie puede ser justificado por sus obras. El hombre es salvo por la fe en Jesucristo. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Es el Dios solo el que salva. Así que, amada iglesia del Señor, las buenas obras no salvan. Las buenas obras son parte de nuestra vida diaria, de nuestros deberes con el prójimo. La Biblia se resume en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Así que si está haciendo buenas obras, hágala. Siga haciendo buenas obras, pero las buenas obras no salvan a nadie, a ningún ser humano. La salvación la efectuó Dios y la salvación es por gracia. La salvación es la liberación espiritual del dominio del pecado, la liberación espiritual de la muerte, la liberación espiritual de los vicios. Así que la salvación es espiritual, efectuada por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que las buenas obras no salvan. Dice Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, miren, las obras no salvan, las limosnas no salvan, la salvación es por la gracia, por la fe. Así que no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras de la ley no traen salvación. La ley condenaba a muerte a los que no la obedecían a la perfección. Por eso las obras de la ley, según Romanos 3:20, no salvan. Ni Moisés pudo guardar la ley. El único que guardó la ley y cumplió toda la ley fue el Señor Jesucristo. Nadie más ha podido cumplir la ley a cabalidad, a perfección. Solo Cristo. Por eso Moisés no entró a la tierra prometida, porque no pudo cumplir con toda la ley. Solo Cristo cumplió con la ley. Por eso dice la palabra del Señor que las obras no salvan. La salvación es por medio de la fe y nada más. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo que dice Romanos 10:17. Entonces, para ser salvo hay que oír la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios, nos va a dar fe. Otra pregunta: ¿por qué a la Biblia latinoamericana o católica, conocida comúnmente la página roja, tiene más libros que el canon bíblico? O dice de otra manera, ¿por qué la Biblia latinoamericana o católica, las versiones de estas son Dios habla hoy, patrocinada por la Iglesia Católica, la Biblia, la versión Jerusalén, también patrocinada por la Iglesia Católica, la Biblia latinoamericana, también, que contiene más libros que la Biblia cristiana o la versión Reina Valera 1960? ¿Por qué la Biblia latinoamericana o católica tiene más libros
que la Biblia cristiana. Y la respuesta es porque le adicionaron libros apócrifos. Por eso tiene más libros. Libros apócrifos que no fueron inspirados por Dios. Así que, ¿por qué a la Biblia latinoamericana o católica tiene más libros que el canon bíblico? El canon bíblico se cerró en el año 100 después de Cristo aproximadamente, ¿sí? Los 66 libros. Pero el canon católico fue cerrado en el siglo XV aproximadamente. Los libros apócrifos, o también llamados deutrocanónicos, apócrifo tipo de ocultos, y en el lenguaje teológico o técnico se llama libros deutrocanónicos, apócrifos o deutrocanónicos. Estos libros que no son inspirados por Dios, sino que más bien fueron anexados por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, en el año de 1546 después de Cristo, declaró 11 de los libros como canónicos la Iglesia Católica, y estos aparecen en ediciones católicas modernas de la Escritura. Entonces, por eso la Biblia católica tiene más libros, porque se le aumentó los libros apócrifos en el Concilio de Trento en 1546 después de Cristo. Esa es la razón. Libros que no fueron inspirados por Dios. Prueba es que ninguno de los escritores del Nuevo Testamento hace referencia a estos libros apócrifos. Y ni siquiera Jesús los nombró, hablando de los libros apócrifos o deutrocanónicos. Son libros llamados apócrifos que solo fueron incluidos por la Iglesia Católica. Prueba de esto, libros no son de inspiración divina, más bien pueden tener historia. Estos libros apócrifos también tienen mitos. Estos libros apócrifos también tienen ritos. Estos libros apócrifos también hacen sincretismo religioso. El sincretismo religioso tiene que ver con mezclar cosas de la Biblia con paganismo. Entonces, el sincretismo es una mezcla de paganismo de las cosas del Señor. Por eso estos libros apócrifos, Macabeos mismo dice que no eran inspirados. Miremos lo que nos dice Macabeos, segunda de Macabeos, capítulo 15, verso 38. Voy a usar la versión Dios habla hoy, que contiene este libro. Y dice, hablando de los libros apócrifos, dice Macabeos 15, 38, dice, sí está bien escrita y ordenada, es lo que dice el escritor de Macabeos. Esto fue lo que me propuse. Y dice, sí es mediocre y sin valor. Solo eso fue lo que pude hacer. Es lo que dice este libro de Macabeos, apócrifo deutrocanónico. Él dice que está escrito, que está ordenado, y que eso que hizo él es mediocre y sin valor. Es lo que expresa este mismo autor. Mediocre y sin valor. El 39, según de Macabeos 5:39, estoy mirando el libro apócrifo. Así como no es agradable beber vino ni agua solo, en tanto que beber vino mezclado con agua es sabroso y agradable, según este libro apócrifo, al gusto. Del mismo modo, en una obra literaria, la variedad del estilo agrada a los oídos de los lectores. Y con esto termino mi relato. Entonces, esto dice el contexto que era mediocre y sin valor. Entonces, ¿quién describe esto? El mismo libro apócrifo. A diferencia también de otro libro apócrifo que es Tobías. Tobías dice que para reprender a un demonio tenían que coger un pez, sacarle el hígado, sus entrañas internas y hacerle un saumerio, según este libro apócrifo de Tobías, y el demonio se iba a ir. Esto contradice lo que dice San Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Entonces, por eso esos libros apócrifos no fueron aceptados en el canon bíblico. Por eso el canon bíblico judío tiene 66 libros. A diferencia de otra versión
católica que tiene aproximadamente 83 que registran. Entonces, hermanos, es importante que usted conozca por qué la versión latinoamericana o la Biblia católica tiene más libros y por qué el canon bíblico tiene menos. Es porque ellos le aumentaron en el siglo XV aproximadamente más libros que no son inspirados. Se les llama libros apócrifos o libros deuterocanónicos que no son inspirados por Dios. Y continuamos entonces con este estudio en esta noche. Un Señor y Padre de todos. Es otra pregunta que dice, no, es que Dios es Padre de todos. Nos encontramos con algunas personas que dicen, no, unos dicen, Diosito me ayuda, Diosito me guarda. Pero no es correcto que usted use la palabra Diosito, porque Dios no es, la palabra Diosito es un verbo diminutivo. Cuando Dios es alto y sublime, cuando Dios es soberano, Dios es grande, por eso dice grande. Así que no está bien, hermano o amigo, que usted use la palabra Diosito para referirse al Todopoderoso. No use la palabra Diosito para referirse al Creador del cielo y la tierra, porque no es correcto. La palabra correcta es Dios. Y Dios es el Creador de lo visible y lo invisible. Entonces, otros dicen que Dios es mi Padre, pero la Biblia habla de criaturas y de hijos de Dios. Todo aquel que lleva una vida natural, el hombre que vive en desobediencia y en pecado, el ser humano que no honra a Dios, es considerado como un hombre natural. Y la Biblia lo considera como una criatura. Por eso Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No dice, prediquen el evangelio a todos mis hijos, dice a toda criatura. Y la palabra criatura viene del griego kitisis, que significa lo creado. Criatura significa creación. Por eso, para ser hijos de Dios, dice que hay que recibirlo a Él. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Esto es Israel. Mas a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que para ser hijos de Dios hay que ser engendrados por la palabra de Dios. Para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Para ser hijo de Dios hay que llevar una vida en el Espíritu, una vida de fe, una vida de dependencia a Dios. Así que no todos son hijos de Dios. La palabra dice criaturas y hijo de Dios. Entonces hay una diferencia entre criatura e hijo de Dios. Por eso la criatura, la palabra criatura, la raíz es kitisis, que significa lo creado, creación. Y la palabra criatura tiene relación con el hombre natural. Kitisis tiene una relación con aquel hombre que vive a su manera. Pero el hombre espiritual es aquel que vive en el espíritu. El hombre espiritual es aquel que vive en lo sobrenatural. El hombre espiritual es aquel que obedece a la palabra de Dios. Así que no todos son hijos de Dios. Hay una diferencia entre criatura e hijo de Dios. Así que un Señor y Padre de todos. Veamos qué significa esto. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. La palabra un Señor, aquí la raíz es Kyrios, de un Señor, Kyrios. Y vamos a mirar qué significa eso. Señor del griego Kyrios, que significa Señor. La palabra Señor tiene también relación con soberano, amo, dueño, gobernador, supremo en autoridad. Entonces lo que significa Señor, dice un Señor. Así que Dios es el Señor de los señores. Él es el soberano, Él es el amo, Él es el dueño, es el que gobierna, el que tiene poder y autoridad es Dios. Y aquí se registra como Señor, un título dado a Dios Señor. Una fe. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de creer en Dios, de confiar en Dios. Y ese creer, esa fe, al oír la palabra de Dios,
me lleva a la obediencia. Así que la fe es por el oír y el obedecer la palabra de Dios. Así que un Señor y una fe. Fe es lo que se puede creer. Fe es creer, fe es confianza y dependencia. Confiar. Cuando se habla de fe también se refiere al contenido del evangelio. El contenido del evangelio. Fe también se habla de doctrina, la sana doctrina. Por eso es importante conocer cuál fue la doctrina de los apóstoles. La fe es la puerta que nos lleva a la gracia de Dios. Entonces, eso es la fe. Entonces, el bautismo, un Señor, una fe, un bautismo, tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo y también el bautismo por inmersión en agua para perdón de los pecados. Bautismo es la obra que hace Dios, y en lo ceremonial en el agua, el bautismo por inmersión en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Por eso, para ser hijo de Dios, necesitamos creer en un Señor, y ese Señor es Dios amo y soberano. Para ser hijo de Dios hay que tener fe, creer en lo que Dios ha dicho y obedecer sus mandamientos y bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de pecados, porque el bautismo significa muerte y sepultura al pecado y resurrección a una nueva vida en Cristo. El significado del bautismo para ser hijo de Dios: muerte al baile. Si usted era un bailarín, muerte al baile. Si usted era un mal hablado, legalista, insultaba, mal pensado, muerte a esas malas costumbres y tomar una nueva vida. Por eso el bautismo es muerte y sepultura al pecado. Eso es el bautismo. Y resurrección a una nueva vida en Cristo. El momento que se sumerge en el agua es señal de sepultura. Y el momento que sale del agua es señal de un nuevo nacimiento por la palabra de Dios. Por eso, para ser hijo de Dios hay que cumplir con estos mandamientos: un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, el bautismo aquí tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo en la señal de hablar en nuevas lenguas, y en lo ceremonial el bautismo por inmersión en agua para el perdón de los pecados. Por eso a los niños no se los bautiza. A los niños se los presenta al Señor para su bendición. Lucas 2:21 es lo que nos dice, que los niños se los presenta al Señor para su bendición. Un niño no tiene conciencia, por tanto el bautismo es para los que tienen conciencia. El bautismo para el pecado es para los adultos. Efesios 4:6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces muchos aplican equivocadamente este texto. Dicen, no, ahí dice un Dios y Padre de todos. Mire, ahí dice la Biblia, ahí estamos. Pero hay que entender, hay que hacer una exégesis y un análisis. ¿Qué significa un Dios y Padre de todos? Porque muchos toman este texto equivocado diciendo, no, ahí está un Dios y Padre de todos. Veamos, ¿qué significa esto? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre. En este contexto, Dios es el Padre de todos los que creen y los que han puesto su fe en Cristo. Por eso, mire, un Dios y Padre de todos, de todos los que oyen la voz de Dios. Un Dios y Padre de todos aquellos que dejaron el pecado, abandonaron el pecado, se alejaron y se volvieron a Dios. A eso se refiere, un Dios y Padre de todos los que se arrepintieron. Un Dios y Padre de todos los que se convirtieron. Un Dios y Padre de todos los que recibieron ese nombre que es sobre todo nombre en el bautismo. Un Dios y Padre de todos aquellos que fueron bautizados por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. A eso se refiere. Un Dios y Padre de todos, de aquellos que temen a Dios. Un Dios y Padre de todos, de aquellos que honran a Dios. Un Dios y Padre de todos, de aquellos que obedecen a Dios. Un Dios y Padre de todos, de aquellos que perseveran en la sana doctrina de la fe. Un Dios y Padre de todos, de aquellos que esperan
el arrebatamiento de la iglesia. Un Dios y Padre de todos, de aquellos que invierten en la obra del Señor. Por eso es importante entender el contexto de este. No todos los hombres son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Entonces, criatura, como decía hace un momento, del griego kitisis, creación. Entonces, Él es Padre únicamente de aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, cuando usted lea en la Biblia un Dios y Padre de todos aquellos que fueron engendrados por la palabra de Dios, un Dios y Padre de todos aquellos que han nacido de nuevo, un Dios y Padre de todos aquellos que viven en paz, un Dios y Padre de todos aquellos que son bondadosos, que llevan una vida de mansedumbre, porque hay personas que son pendencieras, son amigas de pelea y por todo pelean y por todo reclaman. Un Dios y Padre de todos los que aman la paz. Un Dios y Padre de todos aquellos que siguen la paz, que dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Un Dios y Padre de todos aquellos mansos y humildes, no de aquellos legalistas, de aquellos que por todo reclaman y echan las culpas a otros cuando los culpables son ellos mismos. Se toman cosas a pechos que no son para ellos. Por eso un Dios y Padre de todos los que viven en paz y en santidad. Un Dios y Padre de todos. Entonces, es importante considerar lo que dice la palabra del Señor. El cual es sobre todos en su soberanía. Él es supremo, soberano del universo. O sea, que Dios está sobre todos los dioses con D minúscula que existes en el mundo. Que Dios es sobre todos los gobiernos. Que Dios está sobre todos los príncipes y reyes. Que Dios está sobre toda la ciencia y sobre todo conocimiento humano. Dios está sobre todo, porque Él es el primero, Él es el alto y sublime. Él es el sabio de los sabios. Por eso, un Dios y Padre de todos y sobre todos. Entonces, la palabra sobre todos tiene que ver en su soberanía. Él está por encima de todo credo, de todo pensamiento humano. Por todos, su poder actúa en medio de todos y de todos. Su poder actúa en medio de todos y de todos. Y en todos, su espíritu. Porque Dios es espíritu, Él mora en todos los creyentes y está presente en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, sobre todos, en su soberanía, por todos, su poder, que actúa en medio de todos y de todos, y en todos, su espíritu, que mora en todos los creyentes y está presente en todo lugar al mismo tiempo. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hemos mirado en esta noche varios puntos, que la salvación no es por obra, que la salvación es por fe, la salvación es por gracia, no es por obra, para que nadie se gloríe. También hemos mirado que por qué la Biblia latinoamericana tiene más libros que el canon bíblico. Porque el canon bíblico registra 66 libros inspirados de la Biblia, concluyendo ya 66 libros, tiene la Reina Valera, el canon bíblico que se cerró en el año 100 aproximadamente después de Cristo, a diferencia de la latinoamericana, de las versiones católicas, que hicieron un registro de libros apócrifos o también llamados deuterocanónicos, que registra aproximadamente, ellos registran en ciertas versiones 83 libros. ¿Por qué se aumentan? Porque ellos registran libros apócrifos. Y el otro punto es que Dios es Padre de todos, pero no de todos los hombres, de todos los hermanos, sino que Dios es Padre de aquellos que han sido engendrados por la palabra de Dios y aquellos que han nacido de nuevo. Dios es Padre de todos, de los arrepentidos, de los convertidos y de los obedientes. Entonces, lo que hemos podido estudiar en esta noche. Así que le esperamos para el próximo jueves poder continuar con esta línea de apologética, que es defensa de la fe. Demos gracias a Dios en esta noche. El soberano Dios eterno, te damos gracias porque nos orientas, nos enseñas, nos capacitas a través de tu palabra.
Te ruego que bendiga, Señor, a tu iglesia, a los amigos que nos escuchan a través de estas redes sociales. Señor, que tú les abras el entendimiento, que ellos puedan comprender y entender que solo tú eres Dios y que puedan recibirte en esta noche como Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios por su palabra en esta noche. Amada iglesia del Señor y amigos